Buenos días con todos, somos el grupo número 1 y hoy le vamos a hablar sobre las medidas estadísticas. Las medidas estadísticas son herramientas fundamentales para analizar e interpretar datos en distintos contextos como la educación, la economía o la salud. Estas medidas se agrupan en tres grandes categorías: las medidas de tendencia central, las medidas de posicionamiento y las medidas de dispersión, cada una con una función específica pero complementaria. Gracias a ella podemos comprender mejor cómo se comportan los datos y tomar decisiones informadas basadas en evidencias. Hoy, con Jimmy Castillo, Josefina Gurto y quienes habla, Ana Álava, conoceremos un poco más de estas medidas, con ejercicios prácticos que aprenderemos. Las medidas de tendencia central nos indican los valores más representativos o centrales de un conjunto de datos. Las principales son la media, que es el promedio aritmético; la mediana, que se divide los datos ordenados en dos partes iguales; y la moda, que señala el valor más frecuente. Estas medidas son esenciales porque nos permiten resumir grandes cantidades de datos en un solo número que represente su comportamiento general. Saludos cordiales, Máster. Mi nombre es Jimmy Castillo y a continuación voy a explicar un ejemplo acerca de las medidas de tendencia. Bueno, aquí nos muestra la edad de 50 adultos que escuchan una de las 1230 estaciones de radio que transmiten en los Estados Unidos. Para facilitar los cálculos, ordenamos nuestras variables de estudio, que son los datos que aparecen aquí, o sea, las edades. Ahora obtenemos los datos importantes como el rango, que es 29. El número de intervalos nos dio un aproximado de 7, entonces usaremos los 7 intervalos. El ancho de intervalos es de 4.14 y con todos los datos previos se va a elaborar la distribución de frecuencias. Podemos ver en la columna de la frecuencia absoluta que hay una persona que tiene alrededor de 24 años, que escucha las estaciones de radio. También podemos ver en esta muestra, se puede observar que al menos una persona tiene 22 años y esta representa la edad mínima de toda la muestra. Así como también hay una persona de 51 años, la cual es la persona con mayor edad. Y bueno, calculando esta tabla de frecuencias, obtendremos las siguientes medidas de tendencias centrales. La medida de las 50 personas, su edad es aproximadamente de 38 a 39 años. Se encontró que la mediana es de 39.39 años. Esto me indica que el 50% de las personas tienen una edad menor a 39, mientras que el otro 50% tiene una edad mayor a 39 años. La moda es el valor que se repite más veces. Esto quiere decir que la gran mayoría de las personas tiene de 39 a 40 años. Nos podemos dar cuenta que la media, la mediana y la moda, los valores son muy cercanos. Esto quiere decir que las edades son homogéneas. La distribución de frecuencias se puede representar mediante gráficas, en este caso mediante un histograma. Podemos ver la barra más pequeña, que tiene poca frecuencia, así como la barra más alta, que es igual a 15. Esto quiere decir que las 15 personas escuchan las estaciones de radio y estas tienen alrededor de 40 a 41 años. Muchas gracias. Las medidas de posición o posicionamiento permiten ubicar un dato dentro de un conjunto ordenado. Entre ellas están los cuartiles, deciles y percentiles, que dividen los datos en partes iguales para identificar rangos, posiciones relativas. Estas medidas se usan frecuentemente para clasificar resultados, por ejemplo, en evaluaciones académicas, estudios poblacionales o informes de rendimiento. Saludos cordiales, estimado Máster Chele. Soy la estudiante Josefina Gurto de la asignatura Estadística aplicada a la investigación educativa del sexto semestre Aula C4. A continuación, voy a realizar la explicación de un ejemplo sobre las medidas de posicionamiento. El ejemplo dice: la División de Servicios Alimenticios de Cedar River Amusement Park, Inc., estudia la cantidad que gastan al día en alimento y bebida las familias que visitan el parque de diversiones. Una muestra de 40 familias que visitó el parque ayer revela que éstas gastan las siguientes cantidades. Las cantidades se pueden visualizar en la diapositiva presentada. Aquí nos pide que se organice los datos como distribución de frecuencias utilizando 7 clases y el 15 como límite inferior de la primera clase. En esta parte empezamos calculando el rango, que es igual a 66 y una amplitud de 9,42, para luego proceder a construir la tabla de distribución de frecuencia tal como está en la diapositiva.
utilizando las 7 clases y el 15 como límite inferior de la primera clase. Aquí se puede visualizar claramente que los datos se concentran principalmente donde indica la flecha, en el intervalo 52.68-62.1, con una frecuencia de 13 familias. Y en este mismo intervalo se encuentra la moda. Con la ayuda de esta tabla haremos los cálculos. Bueno, como primer paso para poder calcular los cuartiles debemos identificar la posición del intervalo con la que se va a trabajar y tener presente que se utiliza como referencia la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Luego se procede a aplicar la fórmula del cuartil tal como está proyectado en la diapositiva y el resultado obtenido indica que el primer cuartil es igual a $45,62. Esto significa que el 25% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos de $45,62 en alimentos y bebidas, mientras que el 75% restante de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron más. Desde un punto de vista estadístico, el cuartil 1 es un indicador de distribución inferior del gasto. Por lo tanto, este valor no representa un promedio, sino un límite inferior que marca el gasto típico de las familias que consumieron menos. Ayuda a identificar a los grupos con bajo nivel de gasto, lo que puede ser útil para estrategias de marketing dirigidas a familias más ahorrativas. Si la empresa busca mejorar el consumo de este 25% de visitantes, puede diseñar promociones o combos económicos por debajo de este monto para incentivarlos a gastar más. Bueno, para calcular el segundo cuartil vamos a seguir el mismo procedimiento, como se indicó anteriormente, y nos podemos dar cuenta en la diapositiva que el resultado del segundo cuartil o mediana es de $55,58. ¿Qué nos quiere decir con este valor? Que el 50% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual a $55,58 y el otro 50% restante de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron más de esta cantidad. Esto proporciona una medida de tendencia central mucho más robusta que el promedio. Para calcular los deciles se emplea el mismo procedimiento de los cuartiles, tomando en cuenta la posición y la fórmula correspondiente, como se puede ver en la diapositiva. Vamos a encontrar el decil 2 y el decil 5. El valor encontrado del decil 2 es $43,26. Esto indica que el 20% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual a $43,26 en alimentos y bebidas en el parque, mientras que el 80% restantes de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron más de $43,26 en alimentos y bebidas. Este valor muestra la línea de gasto de las familias con menor consumo. Esto es útil para identificar el perfil de familias de bajo consumo y además diseñar estrategias para aumentar su gasto. De la misma manera se calculó el decil 5, dando un valor de $55,58. Esto indica que el 50% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual de $55,58 en alimentos y bebidas en el parque, mientras que el 50% de las familias restantes que visitaron el parque de diversiones gastaron más de $55,58 en alimentos y bebidas. Este dato representa a la familia promedio en cuanto al consumo, por lo que es ideal para fijar precios accesibles a la mayoría. Puede servir de base para promociones dirigidas a un público en general. Y para finalizar, vamos a calcular el percentil 10, el percentil 50 y el percentil 85.
Como se puede evidenciar en la diapositiva, el procedimiento es el mismo. Lo que cambia es la posición y la fórmula, como ya lo dije anteriormente. El valor encontrado en el percentil 10 es de $35,72, lo que indica que el 10% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual a $35,72 en alimentos y bebidas en el parque. Este percentil refleja a los visitantes con menor gasto, lo cual es útil para identificar necesidades de acceso a promociones económicas. El valor obtenido en el percentil 50 es de $55,58. Este valor coincide con el valor del Q2, el cuartil 2 y con el decil 5, debido a que el percentil 50 es equivalente a la mediana, al igual que el cuartil 2 y el decil 5, el cual indica que el 50% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual a $55,58 en alimentos y bebidas en el parque de diversiones, mientras que el otro 50% restante de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron más de $55,58 en alimentos y bebidas. Este dato representa la familia promedio en cuanto al consumo, por lo que es ideal para fijar precios accesibles a la mayoría. Y finalmente vamos a calcular el percentil 85, en el cual da un valor de $67,99. Este valor indica que el 85% de las familias que visitaron el parque de diversiones gastaron menos o igual a $67,99 en alimentos y bebidas en el parque, mientras que solo el 15% de las familias gastaron más de $67,99, lo que permite identificar al segmento de alto consumo, ideal para ofertas premium, membresías o paquetes especiales. Esto es todo, Máster. Espero le haya gustado mi exposición. Por otro lado, tenemos las medidas de dispersión. Estas nos muestran qué tan alejados o cercanos están los datos entre sí respecto a la media. Las más comunes son el rango, la varianza y la desviación estándar. Estas medidas son claves para conocer si los datos están concentrados o si existen grandes diferencias, lo cual es vital para analizar fenómenos donde la variabilidad puede afectar las conclusiones. Ahora, imaginemos este escenario. Tenemos los datos reales del gasto semanal en abarrote de 45 hogares. Algunos gastan apenas $35, otros hasta $110. Y varios están entre estos extremos. Si calculamos la media, supongamos que da 70. Pero realmente todos los hogares gastan cerca de esta cantidad o hay una gran variación. Si solo miramos la media, podríamos pensar que la mayoría gasta alrededor de $70. Sin embargo, los datos muestran algo más complejo. Aquí es donde las medidas estadísticas, como la medida de tendencia central, nos indican los promedios, las de posicionamiento nos muestran ubicaciones relativas, pero las de dispersión nos van a revelar si estos $70 son o no representativos. ¿Sabías que dos comunidades pueden tener exactamente el mismo promedio de gasto, pero una va a ser mucho más desigual que la otra? Eso lo descubres con la desviación estándar. ¿Qué te dice si los hogares gastan de forma similar o si hay una gran diferencia entre ellos? Con este ejemplo real y cercano, podemos entender que no solo basta saber el promedio, sino que tendremos que tomar decisiones, por ejemplo, sobre los subsidios, precios o hábitos de consumo. Necesitamos conocer la variabilidad de gastos. Es ahí donde las medidas de dispersión, como el rango, la variancia y la desviación estándar, se vuelven esenciales para un análisis profundo y responsable. Bueno, ya tenemos los datos de estos 45 hogares, cada uno con su gasto semanal registrado. A simple vista podríamos pensar que todos se comportan de manera parecida, pero no es tan simple. La media nos dio un valor promedio, sí, pero eso no nos dice si los hogares gastan más o menos o lo mismo, o si hay grandes diferencias entre ellos. Por eso ahora calculamos las medidas de dispersión y entre ellas la desviación estándar, que se convierte en una de las más importantes. Hemos analizado y hemos reacomodado cada uno de esos datos de menor a mayor. Bueno, ya hemos ordenado todos los datos. Ahora vamos a entender su comportamiento general. Aquí están tres elementos básicos pero fundamentales para el análisis estadístico. El rango nos muestra la diferencia que existe entre el gasto mínimo y el gasto máximo. La amplitud
nos va a permitir dividir el rango total en grupos o clases y la razón de intervalo que nos indica cuántos intervalos o clases necesitaremos para organizar adecuadamente los datos. Estos cálculos no son simplemente técnicos, son esenciales para crear una tabla de distribución de frecuencias que represente fielmente la realidad del conjunto. En este caso tenemos una razón de 529, un intervalo de 7 aproximadamente y una amplitud de 75.57. Bueno, ahora ya tuvimos esta información importante. Ahora vamos a la tabla de distribución de frecuencias. Vamos a concentrarnos en las tres primeras columnas, en la columna de los intervalos, en la columna de la marca de clase y en la columna de la frecuencia absoluta. Aquí podemos observar en el primer intervalo que al menos una de las familias tiene un gasto semanal de aproximadamente $41. Y si nos vamos al otro extremo, podemos observar que al menos una familia tiene un gasto de $570. Pero para agruparlos vamos a hacer lo que es la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es la semisuma de cada uno de estos límites. Por ejemplo, el límite inferior que sería 41 con el límite inferior que sería 116,50 dividido para 2 da un promedio de 78,75. Esta es nuestra marca de clase. ¿Qué decimos con esto? Que al menos 5 familias tienen un gasto aproximado de 78,75 semanalmente. También podemos observar más abajo que tenemos dos subgrupos que tienen gastos aproximadamente de 10 personas que tienen gastos aproximadamente de 154,32 y de 229,89. Pero también observamos que solo un grupo o una persona o una familia tiene un gasto de 381,03 aproximadamente y asimismo al final un solo grupo que es el que tiene el gasto de 532,17. Ahora, para seguir trabajando con estas medidas de dispersión, vamos primero a encontrar nuestra media. Hemos hecho esta tablita para poder facilitar este proceso, en el cual vamos a sacarla dividiendo 1110,07, que sería la multiplicación de nuestra marca de clase con nuestra frecuencia, para la cantidad de datos, que en este caso serían 45, obteniendo que un promedio de $246,68 es el gasto que van a tener semanalmente estas familias. Otro dato importante que también podemos observar en esta tabla es que donde se encuentra la frecuencia más alta, en este caso en la cuarta fila, que está el número 15, siempre vamos a encontrar nuestra moda. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en las medidas de dispersión. Vamos a comenzar calculando la varianza. Para ello, en esta tablita hemos podido resumir, de acuerdo a las columnas, los cálculos que tenemos que realizar en cada uno de estos intervalos, dando como resultado final que la varianza de todo nuestro ejercicio es 116.552,39. Como podemos observar, es una varianza súper alta. Esto quiere decir que todos nuestros datos están súper dispersos. Ya, ahora sí, ya conocimos cuál era nuestra varianza, que es 116.552,39. Ahora, con esta varianza, que es una unidad elevada al cuadrado, podremos también analizar que nuestra desviación típica sería 107,95. Si nos damos cuenta, son valores demasiado elevados. Ahora vamos a nuestro coeficiente de variación, que también es elevado, de 43,76. ¿De dónde lo obtuvimos? De la división de nuestra desviación típica por nuestra media por 100, dando un resultado de 43,76. Si este valor hubiera sido menor al 33%, hubiéramos dicho que son homogéneas, pero como es un valor elevado, son normalmente dispersos. En conclusión, las medidas estadísticas son herramientas indispensables para organizar, interpretar y comparar datos. Cada grupo de medidas, ya sean estas de tendencia central, dispersión o posición, cumplen una función específica que nos van a ayudar a entender de manera más compleja cualquier conjunto de datos. Saber cuándo y cómo aplicarlas mejora significativamente la calidad de nuestros análisis y decisiones. Como recomendación final, es importante no solo conocer las medidas estadísticas, sino también saber cuándo y cómo aplicarlas correctamente. Cada conjunto de datos es distinto y elegir la medida adecuada, ya sea esta de tendencia central, dispersión o posición, puede marcar la diferencia entre una interpretación superficial y un análisis realmente útil. Por eso, les animo a practicar con diferentes tipos de datos y situaciones reales para desarrollar un pensamiento crítico basado en la evidencia. En resumen,
El uso de estas medidas estadísticas nos permiten interpretar la realidad desde una base numérica y objetiva, mientras las medidas de tendencia central nos dicen dónde se concentran los datos, las de dispersión nos advierten sobre su variabilidad y las de posición nos van a permitir ubicarnos cualquier valor dentro de un conjunto. Todas estas conforman una visión completa que son claves en el campo como la educación, donde entender el rendimiento académico requiere no solo saber el promedio de calificaciones, sino también su distribución y ubicación relativa. Por eso, dominar estas herramientas no solo es útil, sino necesario para cualquier análisis serio y fundamentado. Muchas gracias.